Buenas tardes. El Señor ha resucitado. Estamos victoriosos viviendo con Él. Y hoy celebramos. Como Vladimir, un día especial de su nacimiento espiritual hace 15 años. Y nosotros también estamos celebrando esta nueva vida en Cristo que se compró por nosotros. Qué bonito esas canciones que de verdad hablan del amor derramado por nosotros en el cruz del Calvario. Hermano, ¿qué libro estamos estudiando? Muy bien. Pero hoy vamos a estudiar algo diferente. Pero yo sí quiero comenzar con Marcos. Entonces acompáñame al último versículo que predicó William. Marcos capítulo 9, versículo 1. Y voy a usar ese para enganchar a la prédica de hoy. Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayas visto el reino de Dios venido con poder. Yo por casi toda mi vida he pensado que en este versículo Jesús está hablando de los siguientes pasajes, que es la transfiguración. Pero estudiando junto con otros hermanos, pienso que posiblemente hay otra interpretación de este versículo. La palabra que quiero enfocar aquí en un momento es la palabra gustarán, que habla en el griego, se llama hemo, que significa probar. Probar algo. La misma palabra en griego usa en Juan capítulo 2, versículo 9, cuando Jesús hizo agua, vino, y él dijo, lleva al Señor de la casa para probar el vino. Entonces veo en este versículo que el Marcos está diciendo que algunos no van a morir hasta que se pueden probar el reino de Dios viene con poder. Sabemos que Pedro era más o menos ciego. En capítulo 8 vimos que él confesó que Jesús es el Hijo de Dios viviente, pero enseguida, cuando Jesús habló de que él iba a cruz del Calvario, Jesús tuvo que regañar a Pedro y decir, Satanás, quita delante de mí. Vemos que Pedro todavía estaba medio ciego. Como Jesús sanó el ciego en 2 pasos, vimos en la primera parte de Marcos que los discípulos entendió que Jesús, el Hijo de Dios, pero todavía no estaba muy claro en que Jesús iba a morir en el cruz del Calvario. Entonces, hoy, yo quiero hablar de qué chip que fue cambiado, que ese chip que necesitaban los discípulos para entender de verdad el reino de Dios. Y lo que quiero hacer es enfocar a la persona de Pablo. Entonces quiero mostrar la experiencia de Pablo, que su chip fue cambiado cuando estaba consciente de Jesucristo crucificado y resucitado. Entonces hoy vamos a ver la vida de Pablo y vamos a examinar en Filipenses capítulo 3 y vamos a hablar de los primeros 11 versículos. Pablo tenía un amor para esa iglesia porque ahí él fundó la iglesia. La primera iglesia en Europa fue fundada en la ciudad de Filipo. La primera mujer convertida en Europa fue una mujer, Lidia, se convirtió en esta ciudad. Y de ahí en esta ciudad, Pablo y Silas echó fuera un demonio de una persona que estaba atormentando a Pablo en su predicación. Y por haber castigado el demonio de una chica,
lo encarceló en un cárcel. Sabemos la historia en el libro de Hechos, que a través de un tormento, a través de un terremoto, se abrió la prisión y a través de ese testimonio el carcelero se convirtió a Cristo. Y ahí estaba la iglesia en Filipo. Entonces Pablo, cuando estaba en el cárcel, escribió una carta a esa iglesia. Está preocupado por su madurez cristiana y quiere compartir con ellos algo que pasó en su vida que cambió un chip. Entonces tengo como título hoy en la predicación, se llama La cruz, la resurrección y la vida normal. Entonces mi pregunta esta semana ha sido, ¿cómo podemos tomar la historia de la cruz y la resurrección y ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana? A veces miramos la vida de Pablo y pensamos que, wow, es un súper cristiano. No puedo llegar a este nivel de Pablo. Pero hoy quiero que veamos que la vida normal de un cristiano debe ser el mismo de lo que encontró Pablo cuando encontró Jesucristo crucificado y resucitado. Vamos a orar. Cantamos esa tarde, satúrame, renuévame, anímanos, Señor. Llena de esta casa de su gloria. Y Señor, la casa que queremos que tú llenas es nuestra vida. Porque sabemos que hoy en día tú no vives en un templo ni en una casa, sino en nuestros corazones. Señor, queremos ver su gloria en nuestra vida. Queremos ver la gloria del Jesucristo resucitado. Queremos ver el poder de la resurrección en nuestra vida. Tú mostró su amor a nosotros mientras que éramos pecadores. En la poesía que escuchamos al principio, Señor, tú moriste por prostitutas, pecadores, ladrones y por uno tan malo como yo. Gracias, Señor, por haber mostrado su amor a nosotros en que siendo pecadores. Somos ciegos, todavía no estamos mirando claro. Todavía falta ver a ti, Señor, como tú es. Necesitamos cambiar en nuestra vida el chip para ver el poder de la cruz, de ver el poder de la resurrección. Y no solamente verlo, pero ponerlo a actuar en nuestra vida. Entonces pido que ayúdame esta tarde, que sea yo hablando a través de mi persona, que sea glorificado. Y muéstranos de nuevo, Señor, el poder de la cruz, el poder de la resurrección. Solo tú puedes abrir nuestros ojos. Amén. Entonces, acompáñame en estos versículos de Filipenses capítulo 3. Voy a leer la primera 3 versículos, que dice así, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molestia de escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu vivimos, servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo quería que la iglesia en Filipo sea una iglesia gozosa. De tener gozo en su corazón es una marca de una vida cristiana normal. Es una muestra que es un amor maduro de un cristiano. Podemos
podemos regocijarnos en todas situaciones, en cada situación que nos enfrenta, perdiendo un trabajo, perdiendo familiares. No sé lo que está enfrentando hoy, pero la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Da gracias a Dios en todo. Yo sé que es difícil, no es fácil. Estoy hablando con alguien esta semana que me compartió algo muy duro que está pasando en su familia. No es fácil, duele. ¿Y cómo podemos tener gozo en momentos difíciles? ¿Qué trae a ti la alegría? ¿Qué trae a ti el gozo? Yo voy a usar una mala extracción, pero voy a probarlo, ¿no? Es un centavo. Ve aquí. Es una moneda aquí de español. Vale un centavo. Si tú estás caminando en la calle y encuentras un centavo, ¿qué cantidad de gozo trae a ti ese centavo a tu vida? No sé. A lo mejor ni paramos para... Tú recoges. A ti que... Bueno, me alegro saber eso. Ahora, yo tengo aquí 4 billetes de 50. Si encuentra este en el camino, sería más gozo de centavos. Vamos a trabajar y Y pregunta, ¿qué trae alegría? ¿Qué es lo que realmente trae a nosotros alegría? A mí me gusta salir en bici. Aunque yo tengo prótesis de una cadera, gracias a Dios que puedo salir en bici. Hoy prediqué esta mañana en Combinar Viejo y vi un poco de bicicletas en el camino. Y yo estaba pensando, ¿quién de ellos está consciente que hoy es el día de resurrección de Cristo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué necesita pasar? Que este lleno de personas que estaban en el camino hacia Tres Cantos, hacia Combinar Viejo, pueden cambiar el chip para ver de verdad quién es Jesús. Y yo creo que mucho tiene que ser con mi persona. Porque no estoy viviendo la vida cristiana normal como debe vivir. Porque de verdad Jesucristo es mi gozo. Yo voy de no dejar de cantar y compartir las buenas nuevas. Yo estoy pensando a mirar a esa gente en camino a Combinar Viejo. Señor, este año úsame para que por lo menos uno de ellos pueda entender y conocer el gozo que hay en Jesucristo. Entonces Pablo quería que la iglesia goce en el Señor. Él dice que es seguro, es importante que se repite la misma enseñanza. Cada año, en Semana Santa, repetimos la importancia de Cruz del Calvario. Entonces vemos a Pablo repitiendo de nuevo la importancia. Y dice, yo estoy preocupado por su seguridad. Y como pastor de la iglesia, estoy preocupado por su seguridad. Quiero tener la seguridad que tu gozo verdadero no es en su trabajo, ni en su moneda, ni su piso, ni sus niños, pero entender que el gozo verdadero está en Cristo. Dice, guardaos de los perros. Poco fuerte. Sabemos que significa la palabra perros. Esa es la palabra usada los judíos para los gentiles. Pero es interesante, en este pasaje Pablo no está haciendo referencia a los gentiles, sino está haciendo referencia a los que están en la iglesia, a los propios
judíos. Acompáñame un momentico a Salmo 18. Perdón, Salmo 22. Y quiero leer versículos 16 a 18. Salmo 16. Es una... 22. Gracias. Salmo 22. Está atento, me alegro saber eso. Que está... Salmo 22, 16. Que dice así: como perros de presa me ha rodeado. Me ha creado una banda, me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y mis pies. Pues contra todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene de mirarla. Se reparten entre ellos mismos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Es una profecía de Jesús en el cruz del Calvario. Está haciendo referencia a los perros verdaderos, los que rechazan, los que no disfrutan de Jesús, de Dios verdadero. Entonces Pablo está diciendo, cuidado, pon atención, que no desvía, no confía. Y hemos hablado en el libro de Marcos, todas las cosas que está haciendo, la vida que llevaban los fariseos, los saduceos, los fariseos. Y dice aquí en este versículo, ¿por qué? Regresando al versículo, ¿por qué la circuncisión somos nosotros? Los cristianos auténticos son los que de verdad conocen a Jesucristo. Tiene una relación personal con ellos. Y dice aquí que en espíritu sirve a Dios, nos glorificamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. Esos son los cristianos verdaderos. Esa es la vida normal de un cristiano. Es que servimos a Dios, glorificamos en Jesucristo, y no tenemos confianza en la carne. Ahora, Pablo va a compartir su testimonio personal. Porque había un momento en su vida en que él sí confiaba en tu propio esfuerzo. Confiaba en lo que él pudiera hacer para Dios. Entonces, acompáñame en versículo 4. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, sí tengo, piensa, que tenga que, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al cielo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se encuentra en la ley, irreprendible. Entonces Pablo está compartiendo que él hizo un esfuerzo, puso todo, y él pensaba que estaba bien con Dios. ¿Ha escuchado a alguien decir, yo soy bien con Dios? Yo he compartido con mucha gente y realmente no está interesado en el evangelio. Dice, yo soy bien con Dios. La gente que está bien con Dios son gente que está confiando en su propio esfuerzo. Hermanos, poniendo la confianza en la carne no nos clasifica de ser verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos experimentar la gloria en la casa si realmente confiamos en la carne. Cualquier logro humano sin dependencia en el Espíritu Santo y para la gloria de Dios es poniendo la confianza en la carne. Entonces, hermano, ¿en qué está poniendo su confianza esta tarde? ¿Tú piensas que está bien con Dios?
Ahora, algo cambió el chip en la vida de Pablo. Algo va a cambiar en el libro de Marcos en la vida de Pedro. Dice en versículo 7, pero cuántas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimado todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de cual lo he perdido todo. Y tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces quiero usar esta ilustración, que este sentado representa todos esfuerzos hechos por Pablo. Y realmente no es una buena ilustración, porque está muy débil. Pero Pablo dice que todo lo que yo considero que era ganancia para mí, ahora considero basura. No sirve para nada. Pero lo que ahora vale para para Pablo, es de conocer a Jesucristo. Hermanos, la única cosa que puede satisfacer a nuestra alma y darnos el gozo verdadero es tener una íntima relación con Jesucristo en la cruz del Calvario y entender qué nos trajo en la resurrección de Cristo. Nada puede satisfacer a nuestra alma como la cruz y como la resurrección de Cristo. Y quiero mostrarle en los siguientes versículos 5 cosas que Pablo encontró en el Cristo crucificado y resucitado, que para mí son cosas normales para la vida cristiana. Son cosas que hoy en día debemos practicar, hoy, mañana, todo ese año, porque son para todos nosotros. No debemos pensar que no pudimos alcanzar la altura espiritual de Pablo, porque lo que Pablo está diciendo, eso es lo que es normal. Entonces acompáñame en versículo 9, que dice, al ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante de él en su muerte, si de alguna manera llegase a resurrección entre los muertos. Entonces Pablo está compartiendo aquí, para mí, el chip que cambió en su vida, que estaba dispuesto de perder todo para conocer el Jesús verdadero. Y sabemos la conversión de Pablo, que en sus fuerzas, con su diligencia, estaba persiguiendo la iglesia en la ruta de Damasco, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo crucificado y resucitado. Y sabemos que en este momento se cambió. Por unos días estaba ciego, pero en ese tiempo Dios estaba trabajando con la vida de Pablo y tuvo un encuentro con un discípulo, ¿cómo se llama él? ¿Cómo? Ananías, cierto. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Y eso es lo que necesitamos nosotros, es que Dios abre nuestros ojos para que podamos ver claramente. Podemos ver dónde estamos confiando en la carne y en qué debemos confiar nosotros. Entonces aquí quiero mencionar 5 cosas que yo quiero que podamos poner en práctica. ¿Cómo podemos aplicar la cruz y la resurrección en nuestra vida? Entonces primero, yo voy a mencionar los 5 y después vamos a revisarlo. Primeramente, tenemos que conocer a Jesucristo. Segundo, tenemos que aprovechar y vestirnos con la justicia de Cristo. Tercero, tenemos que entender
y disfrutar en el poder de la resurrección. Y 4, quizás más difícil, participar en su padecimiento. Es decir, que tenemos que estar dispuestos. La vida normal es participar en los sufrimientos y al final a gloriar en Cristo. Entonces, primero, es importante que conocemos a Jesucristo. Se ve en Mateo 27, versículo 51, cuando Jesús estaba en la cruz y cuando murió en la cruz de Calvario, ya está listo, ¿qué pasó? Cantamos esta tarde lo que pasó. Dice en versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde abajo hasta arriba, desde arriba hacia abajo. Entonces no es algo que alguien puede decir así, sino algo muy alto. Se dice que la cortina no era muy delgada, era un poco grueso. Qué bonito. Podemos conocer a Jesucristo, que en la cruz del Calvario abrió el velo para el lugar santísimo. No necesitamos sacerdote, nosotros podíamos entrar a la presencia de Dios y gozarnos en Él. Hebreos 10, 19 dice, he aquí, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, qué bendición. Pudimos entrar en el lugar santísimo. Hasta el momento, el rey Felipe no me ha invitado a su casa. Sería un momento interesante cuando me invita. Pero yo sí he tenido un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mucho más importante. Algo que podemos disfrutar cada día. Pablo conoció a Jesucristo. Entendió que pudiera entrar a la presencia del lugar altísimo para alabar al Señor. Segundo Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en las gracias y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta todo día de la eternidad. Amén. Pedro, a paso de Jesucristo, nos dice que es importante conocer a Jesucristo. Es la vida normal de tener una relación personal, de entrar en la presencia de Dios. Me gusta Daniel, capítulo 11, versículo 32. Si quiere acompañarme. No es necesario, yo voy a leer el versículo. Pero en el capítulo 11 de Daniel, él está profetizando lo que va a suceder en los tiempos venideros. Y en este versículo, él está profetizando que más adelante la gente va a conocer a su Dios. Se mostrará fuerte y actuará. En Reina Valera dice, el pueblo se conoce a su Dios y esforzará y actuará. Hermano, la gente que conoce a Dios. A mí me gusta otra versión en inglés que dice, pero la gente que conoce a Dios será fuerte y hará asadas. Hazaña. Gracias. Tengo que buscar qué significa esta palabra. Yo entiendo en inglés. Se llama exploits. Es algo maravilloso. Entonces, una obra de hazañas es un wow. ¿No? Entonces, hermano, nosotros que realmente conocemos a Dios, vamos a hacer cosas de wow. A ver un familiar a recibir a Cristo es un wow. Abrir los ojos de un familiar ciego. Qué bueno que podemos participar en eso. Mire, cuando yo senté con Dani y compartí con él, mire, fue un gozo. Nosotros estábamos llorando de gozo de ver a él disfrutar de nuevo de quién es Dios y saber que
quiere tener una relación personal. Daniel, mi hermano ahora en Cristo. Es una obra hazañas. Ok, entonces, primeramente, la vida normal es que conocemos a Jesucristo. Segundo,